Muy buenos días, qué gusto compartir con ustedes esta mañana de hoy. A nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de difusión. Antes de iniciar, queremos recordarles que este webinar es público y gratuito. Sin embargo, si desean recibir un certificado digital por su asistencia, este tiene un costo de $5. Para el efecto, ustedes deberán colocar su nombre con un saludo en el chat, realizar una captura de pantalla del taller con su nombre y enviar por correo a info@ipgh.gov.es. La captura de pantalla y el archivo de la transferencia o depósito que corresponde al certificado de asistencia. Los datos para esta transferencia lo dejaremos en el chat. Continuando, el día de hoy tengo el gusto de presentar un conversatorio muy interesante organizado desde la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador. El tema es más allá del bicentenario, retos investigativos en torno a la nueva historia del Ecuador. Participan en este conversatorio Elías Armendáriz Jarque en calidad de moderador, quien es escritor de la revista Descubre Quito. Le acompañan en esta ocasión Julio Paltán López y Santiago Yepes Suárez como expositores. Adelante, Elías, bienvenidos a este espacio de difusión. Buenos días. Mi nombre es Elías Armendáriz. Voy a presentarles a mis amigos y contertulios. En este momento, en esta ocasión, nos acompañan los académicos e investigadores Julio Patán López y Santiago Yepes. Julio es sociólogo en desarrollo, investigador histórico, consultor y profesional en planificación participativa, máster en políticas públicas, candidato a doctor en ciencias políticas por Flaxo, Ecuador, sobre capacidades estatales. Ha sido ganador del concurso internacional de ensayos Flaxo en el 2017. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca. Asimismo, cuenta con un curso de planificación y desarrollo en Coita, Corea del Sur. Actualmente, Julio es miembro alterno de la Comisión de Historia del IPGH, de la Sección Nacional del Ecuador. Santiago Paul Yepes es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, doctorando en Historia de América de la Universidad de Sevilla, máster en Historia de Europa, América por la Universidad de Granada y máster en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla. Santiago es docente investigador de la Universidad del Pacífico de Perú en el proyecto Estudios Indianos, especializado en imaginarios sociales, sociología histórica, pensamiento ilustrado, historia de la vida cotidiana, fiesta barroca y la dinámica de las ciencias sociales. Santiago es miembro de la Comisión de Historia del IPGH, Sección Nacional del Ecuador. Bien, en esta charla pretendemos generar una discusión amena con un formato de tertulia sobre el problema de la renovación metodológica y temática de las ciencias sociales ecuatorianas en general y en la historia en particular. Recordamos al público que como parte de la dinámica de conversatorio pueden realizar sus preguntas y su participación interviniendo con sus valiosos comentarios. Pueden unirse a la transmisión en vivo en nuestros canales de YouTube de la Sección Nacional del Ecuador. Pues bien, la primera pregunta que merece la pena tomar en cuenta es, ¿merece la pena seguir haciendo y escribiendo historia, patria y oficial en el Ecuador? ¿Y para qué? ¿Y para quién? Bueno, muchísimas gracias un saludo para todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Gracias al IPGH por el espacio y pues un gusto compartir con amigos y camaradas y colegas esta tertulia en esta mañana. Sí, bueno, contestando a la pregunta, yo pienso que en algún momento de la construcción nacional jugó un rol dicho tipo de relatos, dicho tipo de historiografía. Sin embargo, creo que es un nivel, o implica un nivel mayor de madurez, tanto política como intelectual, mirar críticamente dichas aproximaciones, dichos enfoques. Cuestionarse justamente ese tipo de relatos, ese tipo de narrativas, ese tipo de heroicidades que se construyeron en ese momento,
y considerar o tomar en cuenta muchas voces, textos, archivos, documentos, procesos y hechos que quedaron pues injustamente por mucho tiempo silenciados. Creo que es momento también de hacer una especie de historia más equilibrada y dejar la construcción o la idea de un relato oficial, creo, en un segundo o un tercer plano. Yo creo que el tema de la historia patria es un imaginario muy presente. La historia patria es una imaginación que tiene más de narrativa novelesca que de una posición objetiva. Sin embargo, yo creo que pues en este sentido cada una de los estados-nación de América Latina pues tiene su derecho y hasta su libertad de convivir con esa narrativa y con su mito. El problema estaría en qué medida esta historia patria se convierte en un instrumento en el sentido de que puede servir ya sea a un proyecto político de nación o ya sea a intereses particulares o de alguna facción política. Por eso es que ha sido muy manipulado esta cuestión y que es enriquecedor el tema de tratar sobre esto justamente también por la enseñanza, ese diagnóstico de cómo se enseña desde los colegios también una determinada historia oficialista, que tiene diría yo, una herencia del siglo XIX y que hasta ahora esa herencia persiste. Pero el asunto está ahí también en poner en juego no tanto qué hizo o qué no hizo un prócer, un héroe patrio, sino más bien analizar y objetivar los procesos sociales y los actos colectivos de una determinada época y relacionarlo justamente con el presente inmediato, ¿sí? Con un ápice de crítica también. El problema está que la historia patria puede convertirse también en una religión, y como toda religión tiene su devoción, y también puede convertirse incluso en una posición de sectarismo, ¿sí? Es decir, en el ámbito ya secular, oficialista, lo que algunos investigadores lo han mencionado como ese rito de la nación, ¿sí? Como Hobsbawm, etcétera. Huntington también, que habla sobre estas construcciones de las comunidades imaginadas, pero en síntesis es un efecto natural, yo diría, de todo Estado-nación, esta cuestión de vivir con su historia patria, que tiene que ver mucho más con una ficción, casi novelada. No, pero Ecuador carece de esa posibilidad o de esa construcción de una historia nacional, de una identidad nacional, ¿no? No se ha construido hasta la fecha y no sé si se vaya a construir a partir de ahora. Sí, es una tarea que pienso ha quedado inconclusa en buena medida, pero justamente o paradójicamente esa sensación de no ser una tarea concluida, terminada, finalizada, es la que precisamente ha alimentado un motor que incentiva a que aún se sigan reproduciendo narrativas que siguen insistiendo en valores o en principios como la emancipación, como la subalternidad, que se han ido acompañando, que se han ido añadiendo a este relato, a esta narrativa nacional, a esta narrativa oficial, que, como dije antes, busca construir lo que se entiende como una de las dimensiones claves del Estado, que es la dimensión simbólica. Toda dimensión simbólica se asocia a un relato. Un héroe es un símbolo también al mismo tiempo. Entonces, hay esta correlación entre símbolo, héroe y relato no pueden divorciar. En consecuencia, paradójicamente, pese que hay esta necesidad todavía de construcción, de integración social, de cohesión en un país, aún, como decía Erika Silva, perdón, y Rafael Quintero, son en cierres. A pesar de eso, creo que paradójicamente eso se incentiva a que se sigan justamente reproduciendo ese tipo de investigaciones, de narrativas, de estudios, y se sigan en consecuencia repitiendo las mismas omisiones y las mismas religiones, como decía Santiago, ¿no? Pero creo que es un punto clave en ese sentido que la investigación histórica adquiera un posicionamiento crítico, reflexivo, y eso parte de una postura política que sepa defender la autonomía de la investigación histórica y sepa poner límites o distancias a todo este tipo de agendas que vienen más del orden político, ¿no? Y sobre todo de estas especies de
momentos coyunturales o de modas intelectuales coyunturales que han sido las que en la narrativa histórica vaya incorporando ciertas sensibilidades o componentes en su construcción, en su elaboración, en su historicidad, en su práctica profesional. En ese sentido, pues claro, es sumamente crítico poder, o hay que ser crítico, mejor dicho, en el sentido de poder mirar en qué medida ciertas discursividades o conceptos o categorías, por decir de una manera de moda, se han posicionado en la narrativa histórica, ¿no? Esto es la subalternidad, estos temas, por ejemplo, como de género, esto como temas de los mismos héroes, se van configurando, y eso es lo que creo que hay que poner crítica, distancia, y mirar por qué se están configurando, quiénes la configuran, a qué agendas responden, a qué intereses. Entonces, finalmente, creo que va todo esto asociado a una reflexión crítica que parta justamente vuelvo y repito, de saber marcar una autonomía necesaria de las ciencias sociales ante estas agendas que, bueno, por supuesto, reconocen y siguen insistiendo en la idea de la construcción de lo nacional, ¿no? Listo. ¿Tú qué me dices? Es algo muy susceptible el tema de la identidad nacional, porque yo quisiera referirme a un concepto que ha sido fabricado más desde la historiografía peruana y que actualmente lo estoy trabajando, y que es acerca de que naciones como el Perú y el Ecuador y quizás Bolivia, pero en menor medida, nacieron desde un proyecto del incaísmo republicano, entendiéndose al incaísmo republicano como aquel proyecto de nación que va más o menos desde 1830 en adelante, en que esos símbolos relacionados a cuestiones de realzar quizás un imperio, lo más poderoso y lo más desarrollado de los incas, eso estuvo muy presente. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos el Canto a Junín de Olmedo de 1826, nos vamos a dar cuenta que en el poema que le dedica a Bolívar, le transmuta más o menos a la imagen de Bolívar a la de Huayna Cápac, ¿sí? Un guayaquileño, porque en ese entonces pues tenían estos que vendrían a ser la clase burguesa, quizás neocriolla, los inventores de la nación ecuatoriana, van a tener justamente esta bandera incaísta, ¿sí? Pero no necesariamente significaba esto realzar a los indígenas o sacarlos de la opresión y de la marginación histórica que habían sufrido. Ese imaginario incaísta estaba pues tan solo para las élites, ¿sí? Y dedicado también a las élites. Hay un cuadro hermosísimo en el Museo Nacional que titula La sabiduría y Minerva sacan del sepulcro a Atahualpa. Y precisamente ahí nosotros podremos, de acuerdo al arte y de acuerdo a la historia cultural, podríamos acercarnos a esta historia de las ideas y también a esta cuestión susceptible de la identidad. Entonces se maneja esta tesis que Perú y el caso ecuatoriano van a nacer desde un incaísmo, desde realzar esos atributos criollistas que en el siglo XVIII ya existían, de lo propio y lo localista, en este caso en el ámbito andino, que resucitaban a las figuras grandes de los incas. En el caso mexicano de Nueva España, realzaban en cambio a los aztecas o mexicas. Entonces van a ser así, en el ámbito ecuatoriano y peruano, van a nacer así primero con una identidad andina y un imaginario incaísta de nación. Luego podríamos hablar de varias cuestiones como sería el sentir ecuatoriano actualmente. Hay un relato de un viajero europeo que había estado en el Ecuador en el siglo XIX, hacia 1860-70 aproximadamente, Edward Whymper. Y Whymper, al pasar por Imbabura, netamente en Cotacachi, va a asombrarse, ¿sí? Va a asombrarse en la medida de que él pregunta a los indígenas de aquella zona, ¿sí?, sobre los incas, y voy a leer textualmente cómo le contestaron. Como no poseía muestras, la investigación falló durante largo tiempo. Si se hallaba a los nativos de los incas, preguntaban con sorpresa, ¿quiénes eran los incas? Y parecían desconocer igualmente los trabajos de sus más remotos antecesores. Entonces,
al preguntar Wimper a la comunidad indígena de un Ecuador temprano del siglo XIX sobre los incas, no tenían ni idea de quiénes eran. Esta cuestión del imaginario incaico va a darse desde las clases élites de la sociedad, ¿sí? Y que estaba diseñado para su proyecto de nación, pero nada tenía que ver con los indígenas, sino tan solo era más o menos una reminiscencia de ese espíritu nobiliario que existía en la monarquía hispánica, que recogían también ese pasado glorioso de los incas y que por eso hay en el Cusco una bella obra de arte que trata sobre la genealogía de los incas, que después de Atahualpa y Huáscar le sucede justamente Carlos V. Bueno, dos cosas dijeron ustedes dos, muy interesantes, dos conceptos interesantes. Uno, habló sobre la autonomía de las ciencias sociales y sobre la historia patria como religión, ¿no? En este entorno, podríamos afirmar que la producción historiográfica del Ecuador ha estado ausente hasta el día de hoy de otras disciplinas en torno a las ciencias sociales y humanidades. Julio. Ha estado ausente. Ausente. Sí, o sea, en toda la autonomía que yo me estaba refiriendo antes, justamente hablo porque creo yo que desde que comienza podemos decir, el siglo XX, final del XIX, inicio del XX, las incipientes ciencias sociales estaban apegadas o no a un tipo de narrativa, pero más que narrativa, a un objetivo ideológico y a un proyecto que estaba encaminado justamente en función de esos principios ideológicos. Pero en un primer momento fue un proyecto de tipo de nación católica en la que se buscaba. Bajo esa línea se produjeron grandes instituciones, procesos, seminarios, archivos, surgieron importantes figuras, académicos, muchos de ellos incluso políticos. Entonces, y así podemos nombrar como una especie como de capas arqueológicas, como diría Foucault, de las etapas en las cuales ha habido esta búsqueda subyacente, casi como una religión detrás de la consolidación de ideas o de principios de las ciencias sociales. Primero fue la nación católica, después ya podemos decir que fue la inclusión de lo otro, de lo subalterno, en los años 30, años 20, con la literatura de Icaza, con el rendimiento de las vanguardias, incluso en el mundo de la literatura, con el mundo de lo indígena, en la literatura, en el arte, la pintura de Camilo Vegas, porque también es un movimiento que tiene que ver, estas etapas que yo hablo tienen que ver también con sensibilidades estéticas, con modos de sentir en cada época concreta, ¿no? En los años 50, 60 fue el boom del pensamiento desarrollista, la idea de la modernización, la idea de la construcción de lo físico, del concreto, la idea de la tecnocracia. Es el apogeo, digamos, de una ciencia económica, pero ligada igualmente a un proyecto nacional. En un trabajo, por ejemplo, Hernán Ibarra, en un trabajo que hace sobre los pensamientos de los manifiestos, panfletos del Partido Comunista Ecuatoriano en los años 50, se sorprende de ver realmente que más que apegarse estrictamente a los lineamientos del Comintern y de la Unión Soviética, el PC ecuatoriano lo que está haciendo reminiscencia y resaltando es justamente la idea de construir una nación y de una idea de modernización más que una lucha de clases, ¿no? Algo muy interesante, que es una muestra muy específica de esta etapa en concreto del desarrollo. Y bueno, podemos decir otras etapas posteriores que han venido con el curso de la historia. Yo diría que en buena medida las ciencias sociales como que se han quedado ecuatorianas, se han quedado como atrapadas en esta en esta combinación de lo que es una suerte de exaltación de lo subalterno propio de los años 30 con las tesis y los planteamientos neodesarrollistas de los años 60, del 50 al 70, ¿no? Pero lo han realzado de la mano de lo que se conoce como la vertiente, o como Alan Knight denominaría la corriente de los nacionalpopulismos. Esa creo yo que es una de las vertientes mucho más dominantes, si bien irrumpe después en los años 80, 90, otras corrientes más ligadas al institucionalismo propio de una corriente más liberal y a la defensa de la democracia, para la redundancia liberal, con la expresión de la democracia. Yo creo que esas corrientes siguen siendo eclipsadas o opacadas por estas dominantes que yo les mencionaba anteriormente. Y bueno, esta autonomía que yo hablo de las ciencias sociales implica justamente plantear este ejercicio interesante que en su propio momento lo hizo el propio Foucault. Saber cuestionar para qué sirvieron, qué rol jugaron, a quiénes defendieron, qué tipo de agendas había por detrás y posteriormente saber marcar cómo establecer agendas futuras de investigación que den cuenta justamente de cómo estos planteamientos
pues han sido perjudiciales probablemente para la investigación en las ciencias sociales, sociológicas y particularmente en la historiografía. Y además implica también asumir una postura de la suficiente sensatez y madurez para captar, creo yo, las nuevas corrientes, los nuevos fenómenos sociales que transcurren en el Ecuador, y creo yo que las ciencias sociales ecuatorianas están quedando relegadas en poder detectar justamente estos cambios, estas transformaciones que están ocurriendo, justamente porque aún se persisten en mirar esta realidad a través de los lentes y de la óptica de paradigmas que, como dije, estuvieron muy presentes durante la primera mitad del siglo XX sobre todo, ¿no? Entonces creo que ese es el gran desafío, creo, de las ciencias sociales ecuatorianas, e incluso incorporar otro tipo de académicos. Creo que también implica, por el hecho, asumir esta autonomía, como decía la pregunta de Elías, implica también la sensatez de saber, primero conocer a autores que no se han conocido en el Ecuador y criticarlos previamente. Ha sido muy débil la llegada de autores como Elías, autores como el propio Max Weber, poco conocidos en nuestro, creo yo, medio académico. Y obviamente, si es que no se los conoce, es muy difícil todavía poder debatir o poder vivir una necesaria etapa de conocimiento y justamente de crítica dialéctica a estos autores para posteriormente avanzar a otros niveles, a otras etapas de la investigación. Yo creo que eso es algo que justamente implica la necesaria madurez de las ciencias sociales, y también la autonomía implica el dar un sano equilibrio a las distintas vertientes académicas, metodológicas y disciplinarias en las ciencias sociales, y no como inclinarse mucho hacia unas determinadas corrientes, como dije antes, tienen a preponderar una especie como de modas religiosas. No me gusta la palabra que Santiago dijo de religión, porque ¿por qué la religión o esta idea de religión está atravesando las ciencias sociales? Porque es algo que debemos cuestionar. Muy bien. Santiago, misma pregunta. Yo añadiría de lo que Julio ya pues ha dado su gran análisis acerca de este tema, que hay dos problemas. Uno es en cuanto a la profesionalización en el Ecuador en las ciencias sociales y concretamente en la historia. Y el otro problema es justamente el que citabas de cómo ha habido una autonomía o una relación con algo concreto y una producción propia de los ecuatorianos como cientistas sociales. Entonces, el primer problema que se nos viene aquí es que ese boom que tuvo Francia, por ejemplo, en los años 60, con la Escuela de los Anales, que va relegando justamente a la historia del mito, a la historia tradicional del héroe, también al tema positivista histórico. Eso llegó tardíamente no solo al Ecuador, sino a otras naciones, ese boom y esa nueva forma de hacer historia, ¿sí? Que no estaba ya relacionada, esta nueva forma de hacer historia, netamente a ese evento o a ese héroe y a ese acontecimiento, sino que estaba más bien relacionada a los procesos, vistos como procesos colectivos, sociales, ¿sí? Que es lo que se conoce como sociología histórica o historia sociológica, como lo han determinado algunos autores. Entonces, en ese boom que aparece en Europa, acá llega tardíamente, y tomemos en cuenta que en el anterior siglo, los grandes intelectuales que se dedicaban a la historia eran de las familias acomodadas y que tenían grandes posibilidades de, aparte de desarrollar su profesión, ¿sí? Se dedicaban a la historia, a la arqueología, a la antropología. Uno de esos casos es Aurelio Espinosa Poli. Otro de esos casos emblemáticos es Jacinto Gijón Camaño. Entonces, no existía para nada una profesionalización, obviamente, pero dieron el impulso, el gran impulso, a que se escriba y se estudie y se investigue sobre las ciencias sociales en el Ecuador. Víctor Emilio Estrada, ¿no? Estrada también, y dieron una producción impresionante, ¿sí? Para su época. Yo creo que esto va cambiando en el Ecuador, quizás hacia los años 90, sobre la profesionalización en historia, en posgrado, sobre todo con los académicos de la Universidad Andina, que son los que más sobresalen en la producción que han hecho, quizás, y actualmente pues creo que estamos con una deuda ante nuestra sociedad, porque si comparamos a vecinos como Perú y Colombia, que tienen universidades y tienen institutos
por lo menos yo he contabilizado de cada uno de esos países como por lo menos una veintena que sacan especializaciones en historia, sí, subespecializaciones también, ¿sí? En el caso colombiano es muy importante, no voy a citar qué universidades, pero yo creo que esa deuda social estamos en plenas condiciones de hacerlo con la comunidad académica y el público en general, para que justamente se revitalice y se siga reescribiendo la historia, porque es como una especie de sujeto que no termina de ser una verdad única, sino que tiene sus mutaciones de acuerdo a las nuevas formas metodológicas que se usan en cada etapa y a los nuevos estudios. Ahora, por ejemplo, escribir como lo escribía el padre González Suárez o Aurelio Espinosa Poli, que tal vez no cabería en nuestro medio intelectual e investigativo, ni tampoco investigar los temas que ellos hicieron, porque recordemos que ellos estaban ante una época en que la historia tendía a mitificar personajes o a dar un realce al proyecto de una nación, ¿sí? Ahora yo creo que esa deuda se le pagaría justamente con estudios más relacionados a la historia cultural, la historia de la vida cotidiana y, como no, la historia de las ideas, que ampliarían ese horizonte metodológico y darían, pues, a los ecuatorianos más pistas de dónde estudiar. Y no solo desde el punto de vista histórico, sino que aquí conviene justamente lo que, Julio, como tú lo decías, esa transversalidad de las disciplinas de las ciencias sociales, que son tan ricas y que pueden comunicarse entre ellas, como el gran texto de Peter Boone y otros analistas que ya lo hicieron en el anterior siglo, de cómo se conversa la sociología con la historia o también la antropología. Pero yo creo que estamos ya llegando a ese punto de que se trate ya de superar a un pasado de escribir historia que ha sido valioso, que no voy a negarlo, pero que nos falta mucho por hacer en ese camino. Sí, y uno de los campos que omitías justamente es el campo de la, aparte de mencionar la historia de las ideas, de las sensibilidades, de la cultura, de la subjetividad, yo diría la historia de las instituciones y de las prácticas burocráticas. Carecemos enormemente un sentido de lo que es la construcción institucional y una historicidad sobre lo que es la institucional, la formalización, ¿no?, de procesos burocráticos, de academias, de instituciones. No hay un estudio, digamos, o estudios comparados sobre la formación de las instituciones claves en el Ecuador, de los poderes del Estado, en fin, ¿no? Bueno, entonces, diríamos que estamos lejos de una perspectiva metodológica basada en la historia global, o se sigue escribiendo una historia parroquial, nacionalista, digamos casi religiosa de la historia. Yo diría que sí, todavía seguimos escribiendo una historia nacionalista, una historia parroquiana, pero le añadiría, vuelvo y repito, a esta sensibilidad de atar siempre la investigación social a lo subalterno, a la tesis de la emancipación, que es muy propia de las corrientes de la izquierda. O sea, yo creo que aquí ha habido mucha producción académica en función de lo que la izquierda quiere decir o quiere posicionar. Y esas categorías discursivas son las que han permeado en buena medida, ¿no?, la investigación, creo yo, la investigación histórica, la producción en ciencias sociales, lo que ha motivado enormemente este tipo de agendas. Entonces, eso diría. Yo creo que la forma metodológica conveniente, o que ya se debería de revitalizar a la historia en el Ecuador, es justamente desde una perspectiva de historia global. Yo tuve la oportunidad de estar hace unos meses en una charla que dio el historiador Mark Turner, y él pues analizaba en el caso peruano y ecuatoriano y de otros países que nacen como sujetos políticos, incluso desde el nombre mismo de la nación, como Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, etc. Entonces, en ese sentido, pues, nos quedaríamos muy cortos al estudiar desde un punto de vista localista, porque eso tiene algunos riesgos que pueden desembocar. Primero, quedarse ante una forma metodológica de la historia vista desde un punto localista y también nacionalista, lo cual ya afectaría mucho a una objetividad en el tema de investigar las ciencias sociales. Y el segundo problema que estaría ahí inmerso
es que veríamos desde una lupa muy cercana a los acontecimientos y los procesos políticos que sucedieron en una zona, en una región determinada, pero estaría eso muy ausente de todo ese contexto rico que ocurrió, ¿no? Pongamos un ejemplo, la Ilustración, ¿sí? Si es que nosotros miramos a la Ilustración, en este caso la Ilustración quiteña, como netamente quiteña, estaríamos ante ese reduccionismo de ocultar otros pasajes y otros territorios de la propia Real Audiencia. Y asimismo, en ese mismo ejercicio, de si es que miramos a la Ilustración en la Real Audiencia de Quito, tan solo desde lo que se produjo en la Real Audiencia de Quito con Espejo y otros más, como Calama, etcétera, y otros que no vale ahorita mencionar, pero estaríamos dejando a un lado todo ese proceso, yo diría, de modernización, de modernidad, más bien sería el término apropiado, que tuvo la monarquía hispánica, ¿sí? Que más o menos tuvo una herencia europea de ideas desde el Renacimiento, pero que lo va a mutar ahora en un siglo concreto como el siglo XVIII, y esa no fue una experiencia tan solo, por ejemplo, de la Real Audiencia de Quito, ni tampoco de el virreinato de Nueva España, sino que es un proceso común en el cual tendríamos que enlazar todos esas experiencias que hubo, esos antecedentes, poniendo como un ejemplo tan solo sencillo, cuando se toma en cuenta la Ilustración. Y esas nuevas ideas que van surgiendo, y ahí es donde se plantea, hubo una ilustración propia de los territorios hispanoamericanos, o fue una producción netamente de Europa. Entonces, para eso nos sirve, para plantearnos esas preguntas y para resolverlas, nos sirve justamente esta óptica metodológica de la historia global, que yo pienso que tendríamos un reto de revitalizar a las ciencias sociales desde ese punto, netamente a la historia. Bueno, quizá la Ilustración fue un movimiento de ida y vuelta, quizá era un movimiento que no nació, digamos, en un lugar para imponer a otros, sino que nació en dos lugares al mismo tiempo y era una sensibilidad común y que mutuamente se retroalimentaban. Y otro tema, la de la investigación parroquiana. Sí, ahí también creo que hay que reflexionar o mirar cómo últimamente creo que ha sido una mayor sensibilidad o apertura para hacer investigaciones, ya no pensando en lo nacional, sino en la historia regional o local. Entonces, actualmente ya se pueden ver, por ejemplo, historias de ciudades específicamente, de microregiones, de microcuencas, historias sobre Riobamba, por ejemplo, hay estudios sobre regiones como Yucatán en México. Entonces, esto es lo que hay que saludar, ¿no? Este tipo de presión académica de lo local. Ya cada vez más la narrativa histórica debe dar más esos pasos, desde esta perspectiva multidisciplinaria que decía Santiago, pero pensando mucho en la formación de lo local. Las historias de Ibarra, la historia de Guayaquil, la historia de Arequipa, la historia en fin, de las localidades que caracterizan al mundo iberoamericano, ¿no? Claro, pero una cosa que hay que diferenciar, ¿no? Cuando se hace historia global, obviamente intervienen los procesos localistas, ¿sí? Pero aquí el punto de quiebra está en cuanto hagamos que ese localismo sea impresionante, o sea, algo como querer rescatar desde el nacionalismo algo que no existe, ¿no? Y eso es muy susceptible, por ejemplo, en estas fechas que nosotros estamos atravesando como el Bicentenario, ¿sí? En donde yo diría y me atrevería a afirmar que se ha banalizado tanto estas fechas y que se sigue continuando con un sentimiento que nació en el siglo XIX, que es un sentimiento patriótico, ¿no? En este caso, y que no está mal, pero el tema es que cuánto hay de objetividad y de subjetividad, y también de esos intereses localistas, ¿sí? Yo he visto muchas veces que al escribir sobre la historia de Quito, en los investigadores clásicos ecuatorianos, pues lo hacían desde una mirada, una óptica bastante localista y bastante, yo diría, identitaria para esa zona, ¿sí? Y de ahí hubo un choque con los historiadores también que trataban netamente de Guayaquil. Pero para limar esas asperezas y no tener ese tipo de problemas investigativos, nos vale ya impulsar otra metodología, que no es malo, como lo repito, ver esos procesos que existieron localistas, pero enlazados a todo un proceso global,
que ahí sí haríamos de forma más objetiva una producción histórica, si se quiere. Bueno, la conversación está muy interesante y se adelantaron un par de preguntas, respondieron un par de preguntas. Sin embargo, quisiera retomar un par de temas que quedaron un poco en el aire y que me parecen importantes de conversar, de analizar, relacionados sobre el tema de la emancipación, ¿cierto? Comentaron que las élites criollas crearon un imaginario en torno al Incario, perdón. Entonces, se crea este tema de un indigenismo versus la construcción de la identidad ecuatoriana y de la historia cultural ecuatoriana, ¿no? En relación a esto, pues en el Ecuador estamos festejando el bicentenario de la independencia. El Ecuador, como en los hermanos países iberoamericanos, resucitan a sus muertos. Al hacer historia nacional en el contexto susceptible de nuestra vida política e identitaria, existe el riesgo de usar la narrativa histórica como fundamento chauvinista, como lo hemos vivido recientemente en varios sucesos políticos en el Ecuador. Empecemos contigo, Santiago. Es una pregunta muy valiosa porque podríamos realizar una crítica también a lo que actualmente existe, no solo como producción, sino también como imaginario sobre estos procesos. Yo quisiera citar al investigador Tomás Pérez Bejo con la siguiente frase: el Estado se inventa una nación, para lo que de forma simultánea debería inventarse una historia a la medida de esa nación. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que toda historia patria, que toda historia oficialista, nace de una invención que justamente está en relación con el aparecimiento de una nación, que tiene que ver con un proceso del primer liberalismo en el mundo occidental, en este caso en el mundo iberoamericano. Entonces, cuando en esta narrativa histórica, determinados países, que no es un fenómeno solo del Ecuador, sino que lo comparte España. Para España, por ejemplo, el 2 de agosto, que es una fecha clave, lo toma de manera muy nacionalista, sobre todo en cuanto a su relación que tiene con la batalla contra los franceses en este mismo periodo, ¿sí? Perú también va a tener unas propias fechas y un propio desenvolvimiento nacionalista, Colombia igual, y como no, nuestro país. Entonces, ese mundo iberoamericano está muy relacionado a este tema de la narrativa histórica y la narrativa de la historia oficial, ¿sí? Pero ahí nosotros podríamos afirmar que en este caso, cuando una nación tiende a aparecer, en este caso como somos naciones, yo diría, jóvenes todavía, y que en el siglo XIX se va a dar ese aparecimiento potente de estas ideas también nacionalistas. Yo diría que el Estado-Nación no se crearía sino con sus símbolos y con sus objetos de culto, ¿sí? En este caso intervienen varios procesos imaginarios para que una colectividad tenga una identidad imaginaria. Se va a revitalizar una historia y la historia va a tener una relación de, como tú decías, resucitar a sus muertos. En este caso estamos ante la tesis de Michel Yard, que nos habla sobre ese mito del eterno retorno, ¿no? Pero traducido a lo que ocurre en el momento festivo. Entonces la fiesta, unida al símbolo y al objeto de culto, ¿sí?, va a tener esa función, ¿sí? Y por eso, y que falta todavía en eso de investigarse en el contexto ecuatoriano, en el contexto latinoamericano en general, es cómo nace la nación, el Estado-Nación, desde una celebración, desde un culto festivo. Y vemos ahora, justamente en el Bicentenario, que este resucitar a estos próceres, a este imaginario de nación que nació en el siglo XIX, todavía existe y tiene una fuerza interesante actualmente. Y eso, como repito, no es un problema no solo del Ecuador, ¿no?, sino que es algo propiamente de cada Estado-Nación, ¿sí? Que no lo vamos a juzgar si es que está bien o está mal, simplemente que es una invención, ¿sí? Como toda nación es inventada,
como lo afirmaba pues el gran autor de las independencias iberoamericanas, inventador de la nación, se me ve François Javier Guerra. Sí, toda nación es una invención, nos decía esa tesis, que para esa época va a irrumpir todo lo que tradicionalmente se escribía desde un punto de vista localista. Cada Estado-nación tiene ese fenómeno y que es muy interesante porque ahí se nos abren varias perspectivas de cómo investigar eso. Y ahí se conectaría justamente a diagnosticar cómo está una identidad nacionalista, ¿no? Si es que es una identidad más bien regionalista, localista, o es una identidad nacional. Hay un sentir ecuatoriano, hay un pensamiento propio de lo que es ser ecuatoriano. Yo creo que todavía eso debería de investigarse, pero recurriendo justamente al germen de cómo nace el Ecuador. Sí, justamente en ese mismo sentido, ya citado y mencionado, François Javier Guerra justamente plantea aquello, que una vez disueltas las comunidades de tipo pactista, llámense en cacicazgos, llámense en ciudades o pueblos que configuraban las unidades o los átomos, que constituían la esencia de ese gran corpus universal que era la monarquía hispánica católica. Una vez disuelto aquello, la gran tarea era justamente construir lo nacional. Pero, ¿quién construye lo nacional? A partir del Estado. Entonces, aquí se va a generar una dialéctica de construcción de lo nacional a partir de justamente también construir el Estado. Entonces, la tarea era doble. Por una parte, construir la nación, pero construirla de la mano del Estado. La construcción estatal, en consecuencia, va de la mano de la construcción de lo nacional y mutuamente se van a retroalimentar ambas construcciones. Y para esa misión, para esa tarea, era fundamental la configuración, la constitución de lo que O'Donnell dice, uno de los componentes fundamentales del Estado, la generación de símbolos. Y en esos símbolos, como dije en la primera intervención, juega un rol clave en sentido arquetípico, en sentido jungiano, la construcción de la idea del héroe que forma una nación. Y va a ser bajo esa perspectiva, bajo ese relato, que se van a posicionar, o que se va a ser dominante este relato, y va a ser a partir de ahí, desde donde se va a ir pensando, se va a ir configurando, se va a ir diseñando el sentimiento o el sentido de adscripción o de pertenencia a una comunidad nacional en constante reedificación, en constante reafirmación. Hay la necesidad permanente de este relato de reafirmar un sentido de pertenencia, que es otro componente del Estado, ¿no? El sentido de pertenencia. Y nadie puede hacerlo mejor eso que un relato, que una narrativa, que una historicidad que va a terminar justamente cumpliendo esa función de cumplir este fin, ¿no? Por eso creo yo que es muy difícil, o para muchos académicos ha costado en gran medida mirar desde una perspectiva autonómica y crítica esto que ha ocurrido. Porque, insisto, se lo ha tejido como una manera cuasi religiosa. Las categorías religiosas están presentes en las ciencias sociales. Y uno de los grandes mitos, de las grandes ideas, de los grandes argumentos religiosos, emancipativos, está justamente en la idea de la construcción de lo nacional. Lo nacional como un sentido de pertenencia, como un sentido de grandeza, como un sentido de superioridad moral, que es la que inspira diversas fuentes como la soberanía. Una categoría potente que ha sido justamente el fundamento a partir del cual se han elaborado diversas manifestaciones, tanto de las instituciones políticas como jurídicas. Entonces, esta idea de soberanía, nación, Estado, han sido, creo yo, las grandes fuertes, categorías potentes que han motivado o han guiado este motor, o son las que configuran, mejor dicho, este motor, que es el que hace que finalmente tengamos, como decía Elías, un permanente al día de hoy, narrativa, una permanente presencia de este relato de lo nacional. Y que, bueno, no es ajeno a ningún país del mundo. Yo creo que también es muy interesante analizar cómo esta idea de los héroes, esta idea de las figuras potentes, ha estado presente de una u otra manera en la construcción de todas las naciones del mundo. Yo creo que la nación, al ser una categoría moderna, post-ilustrada, necesita paradójicamente de elementos que son propios del antiguo régimen, como la idea de héroes, la idea de dioses, la idea de monarcas, solo que pasan revestidos con nuevos símbolos, con presidentes, con caudillos, pasan revestidos con los próceres de las independencias. En Estados Unidos es igual, el culto que se tiene a los padres, a los founding fathers, es un culto igual muy fuerte el que existe allá, ¿no? En los países europeos con sus monarquías, en fin. Entonces yo creo que cada país va construyendo sus héroes en función justamente de
esta idea de que todos tienen que configurar de una u otra manera una entidad nacional débil o fuerte. Y creo que incluso nunca vamos a dejar de sorprendernos la sensibilidad que al día de hoy, por ejemplo, produce Napoleón en los franceses, Wellington en los ingleses, o Nelson en los ingleses. Entonces, también mirémonos en perspectiva comparativa global cómo estos relatos nacionales van buscando héroes de su pasado, van desenterrando muertos, como hacía Elías, ¿no? Y los van queriendo configurar o darles potestades que incluso son desconocidas, ¿no? Y ese es un aspecto que también moviliza nuevamente la investigación histórica. La cualidad del héroe, el aspecto desconocido de héroes que no se sabían, ¿no? Eso. Muy bien. Estamos entrando en lo más clave de esta charla y conferencia. A ver, Guillermo Bustos, en su obra El culto a la nación, nos da a conocer que la conmemoración de 1909 registró una ausencia notoria de indígenas. Ellos no constaban en los marcos normativos históricos sobre la independencia ni dispusieron de algún lugar en las prácticas rituales de la conmemoración. Los movimientos de izquierdas se han abrogado el reclamo de los pueblos y construyen el discurso sobre el reclamo de la tierra por los pueblos ancestrales. Siendo así, no tuvieron una presencia, los indígenas no tuvieron una presencia simbólica en el movimiento de independencia. ¿Por qué? ¿Y qué papel jugaron estos pueblos indígenas en la emancipación? Pensemos contigo, Julio. Bueno, es que es un punto problemático, porque los hechos, según la documentación, según las pruebas que la historia ha recopilado, la evidencia como tal, no podemos falsear eso, la evidencia como tal nos está diciendo una verdad dura para ese relato que yo decía anteriormente, el relato nacional, y peor aún emancipatorio. Los indígenas no participaron en las llamadas guerras independientes, y peor aún, no lo hicieron de mala manera, o no lo hicieron en la etapa posterior a 1820, en la etapa bolivariana, y no lo hicieron, o lo hicieron en contra durante la etapa de 1809, la etapa de la crisis de la monarquía hispánica, con los acontecimientos que ocurren con la invasión de Napoleón en la península ibérica. Que dicho sea de paso, Quito no es luz de América, no es la primera ciudad que se emancipa. Lo que hace estas manifestaciones autonómicas, que fueron las juntas que se generan en todo el mundo ibérico, como lo dice Manuel Chus, sino que se generan, primero que nada, se generaron en Chuquisaca. Entonces, primero que nada, había que desmitificar este argumento o eslogan que se ha posicionado de luz de América. No es la primera, hay la Junta de Chuquisaca, la Junta de Caracas también, son juntas previas incluso, ¿no? Entonces, eso es primera cosa. Segunda cosa, efectivamente, los pueblos, porque en ese tiempo las corporaciones, los cacicazgos indígenas, no forman parte de estas etapas e incluso se ponen en contra. No es un objetivo de este conversatorio, pues, hacer una aclaración o hablar sobre los mitos y las verdades del 10 de agosto de 1809, pero efectivamente ellos están ausentes porque, como decía Santiago, el proyecto de construcción de lo nacional va a construir también, o sea, va a construir su relato histórico, por supuesto, pero lo va a hacer excluyendo a los actores indígenas y lo va a hacer realzando esta patria criolla que es pensada es una convocatoria que hacen ciertos sectores ilustrados con una conciencia nacionalista, un sector de las élites, para convocar a otras élites y a las clases medias para unirse a esta causa. Y las clases populares quedan simplemente como masas subalternas que se van a incorporar o que deben incorporarse a este relato. Pero en esta visión primigenia, en esta visión criolla, se niega este protagonismo justamente a los actores sociales, indígenas, populares, se los niega, pero evidentemente estos actores tampoco fueron parte de los acontecimientos de la independencia. Entonces aquí viene un quebradero de cabeza para la izquierda, porque si no estuvieron presentes, si esta idea entre emancipación, entre actores subalternos, guión independencia, guión emancipación, se viene abajo porque los hechos no prueban aquello, bueno, entonces aquí la izquierda queda prácticamente desmoronada y quedan sus argumentos fácilmente desmontables. Pero también no quedan los sectores criollos elitistas que en el 19, como dijo Santiago, buscaron cumplir lo nacional. Entonces, bueno, repito, son los quebraderos de cabeza que vienen cuando se hace historia en función de ideas, de prejuicios, de mitos, de ideas, de valores ideológicos, en lugar de tomar en consideración más los hechos objetivos, más los hechos palpables. Y creo yo que esa es una ventaja que tiene que enseñarnos la academia anglosajona. Los anglosajones han trabajado mucho más en base a datos, en base a pruebas. Y de una u otra manera han construido, hasta a partir de esas pruebas,
un relato, una interpretación lógica, una interpretación que es, creo yo, más apegada a la realidad porque parte de la evidencia. Es, creo yo, un acontecimiento clave, es un aspecto que pienso yo, y esto es un problema de toda la historiografía iberoamericana, de las ciencias iberoamericanas, que le cuesta trabajar en la evidencia, le cuesta trabajar en el dato, y está todavía muy atada a la narrativa, a una discursividad. Yo un poco discrepo con la segunda parte de lo que Julio ha mencionado, porque el mito de nación, naciendo desde un Estado, naciendo en el siglo XIX desde un Estado oligárquico, van a ser desde ahí hasta la actualidad como un proyecto de nación de acuerdo a cada gobierno de turno, independientemente de las ideologías, porque en esta cuestión de apoderarse de esos símbolos y de esos mitos nacionalistas han sido tanto pues sectores de izquierdas y de derechas. Eso le podría yo hacer una mención. En este caso, el texto de Guillermo Bustos en El culto a la nación, que es de paso una brillante producción que ya era hora que se haga sobre ese fenómeno, él analiza cómo en el 1909 se va a hacer justamente esa conmemoración al 10 de agosto y va a haber una serie de elementos, monumentos y de también sectores del proyecto de la nación del gobierno de turno en aquella época, que justamente dejan a un lado, en este caso, a los sectores indígenas, pero no se toma en cuenta si es que participaron o no en las guerras de independencia. Simplemente se los aparta, se los dejó de lado. Y yo creo que no es nuevo ese fenómeno que ocurrió en el primer centenario de 1909, sino que ya tiene su herencia. Cuando, por ejemplo, estudiamos en iconografía a una figura clave que se llama la India de la Libertad, la India de la Libertad vamos a ver en el Museo Casa de la Quinta de, perdón, el Museo Quinta de Simón Bolívar en Bogotá. Ahí va a haber un cuadro de 1824 más o menos, 25, en el cual Bolívar es padre de la patria, como titula el cuadro, y está abrazando a una indígena amazona, que es la India de la Libertad, con su tez blanca, europeizada y toda esa cuestión, ¿sí? Porque la India de la Libertad era la alegoría de América. Y hoy al investigar en el Museo Numismático, que es tan rico para ver los símbolos en el naciente ecuatoriano, evidencié, por ejemplo, que las primeras monedas del gobierno floriano van a tener en la parte posterior, en la cara, va a tener el símbolo de la libertad, que no era más que una indígena, como la moneda de dólar, que también estaba estampada ahí, una indígena, ¿sí? Esa es una carga iconográfica de estos inventores de la nación, porque justamente van a tomar a esos símbolos alegóricos de América, como lo decías tú, desde ese sentimiento de la patria criolla, desde ese criollismo que no se apagó en el siglo XVIII, más bien que se incrementó y hasta se exageró en el siglo XIX, al punto que después de 1840, todos los grandes intelectuales como Bilbao, el chileno que escribe el Evangelio Americano, van a decir que los españoles son una raza inferior. Era justamente por ese relato y esa búsqueda de la modernidad a través de la búsqueda de un mito y de un sentimiento nacionalista. Entonces, siempre yo analicé este fenómeno justamente de la India de la Libertad y las alegorías indígenas que, por ejemplo, en los festejos del 24 de mayo en el temprano, en 1822, que claro que no fue el 24 de mayo, sino al siguiente año, y los posteriores que se van a dar, van a ser festejos que cerca de los carros alegóricos, como alguna vez estábamos charlando de ese fenómeno barroco, van también a ver alegorías de los indígenas, o van a vestir algunas niñas de indígenas, ¿sí? Preciosamente con vestidos labrados para la ocasión festiva, pero va a ser una figura instrumentalizada, ¿sí? Y por lo tanto, lo que Bustos nos dice es que ese fenómeno continúa para 1909, los indígenas aparte, ¿no? Ya sabemos, fuimos independientes, un estado nuevo, vivan los incas, etcétera, pero siempre relegaron porque
como lo decía también Julio, esta es una producción desde arriba, desde el proyecto de Estado que nace desde el siglo XIX, desde las guerras de la independencia y sobre todo del proyecto bolivariano. Ahí es donde nace justamente al mismo tiempo y desdichosamente una relegación a los sectores marginados, ¿no? Y ahí es esa gran pregunta. ¿Qué obtuvimos con la independencia? ¿Qué se obtuvo con la independencia? Bueno, se camufló mediante un sistema republicano justamente a los nuevos oprimidos que venían a ser ahora una condición de ciudadanos como fueron los indígenas, ¿sí? Pero se siguió esa cadena de opresión y quizás se recrudeció más, ¿no? Hasta muy entrado el siglo XX. Entonces, ese es el gran dilema también, y de lo que se puede, por un lado, hacer una crítica no a la historia de las independencias, sino al sentimiento que eso motiva en el acervo colectivo y el imaginario de la gente, ¿no? Del sentirse, pues, como tú decías, Quito, Luz de América. Son mitos que conviven en nuestro imaginario, son relatos nacionalistas, que yo creo que sirvieron para el siglo XIX, fueron vitales para la construcción de una nación. Pero ahora creo que si es que eso repetimos en los colegios, sobre todo, estaríamos creando un mal mucho mayor de lo que se esperaría, ¿no? Perfecto. Antes de continuar con las preguntas, quisiera hacerles de acuerdo a los participantes. Tenemos un tiempo limitado y los demás participantes de la charla. Si tienen preguntas, por favor, envíenlas por chat para poder responderlas. Continuando con esto, este tema de la construcción más bien dicho, ¿qué es Bolívar para los ecuatorianos? ¿Existe un culto hacia esta figura? ¿Y por qué no se nombra nada de la masacre de Pasto, por ejemplo? ¿Por qué se ocultan los hechos de la catastrófica guerra civil de más de 10 años que fue los procesos de independencia, que fueron los procesos de independencia? Julio. Bueno, porque Bolívar sigue siendo el héroe de Dios por antonomasia. Es el héroe de Dios Padre, es el héroe de Dios Padre del cual se nutrieron por buen tiempo el conservadurismo autoritario de la nación católica, centralista, como también se ha nutrido el federalismo liberal masónico modernizador. Entonces todas las vertientes, sean masónicas o sean católicas, de una u otra manera salen de Bolívar. Y es más, si se añade un tercer hijo que le aparece tardíamente a Bolívar, la corriente, bueno, estoy hablando metafóricamente, se le añade el hijo que viene con la corriente socialista marxista posteriormente, que añade o busca una conexión simbólica en Bolívar como este héroe emancipador. En consecuencia, el socialismo ya en el siglo XX también lo incorpora. Entonces, es por eso que sigue siendo la figura, digamos, por antonomasia excelsa. Su culto en consecuencia la podemos ver en gobiernos, en autoritarismos como el rentistas, como el proyecto gobierno venezolano, como también la podemos ver en países con una amplísima tradición centrista, liberal, elitista, como es Colombia. Para ambos, Bolívar sigue siendo el héroe. Y para todas las corrientes en el Ecuador es lo mismo. Hay un país que le tiene un nombre, es Bolivia, y que fue su hijo, sucesor, mejor dicho, hijo en el sentido político, Antonio José de Sucre, el primer presidente y fundador, Bolivia, ¿no? Entonces, con eso creo que respondo esta pregunta de por qué Bolívar sigue siendo la figura excelsa por antonomasia en nuestros países, ocultando, por supuesto, muchos procesos, acontecimientos, hechos y sucesos históricos que realmente tuvieron lugar, ¿no? Yo. Esa es una gran pregunta porque nos deja también muchas respuestas de trabajarlas ya a futuro investigativo, ¿no? Yo diría que Bolívar viene a ser el sustento de naciones como Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia, sobre todo en el contexto latinoamericano. Es como el mito creador de la nación, Bolívar, de estas que he nombrado, ¿sí? Y sin embargo, lo que Bolívar es para América, Sucre es para Quito. Yo he evidenciado que Sucre tiene una carga muy identitaria en el imaginario
identitario de los quiteños, sobre todo, de Antonio José de Sucre, y que continúa. Recientemente hizo una exposición el Aurelio Espinosa Poli en la biblioteca sobre Sucre. Sí, está haciéndola. Pero esa es una cuestión que su germen lo vemos desde 1822, que el aspecto aquí es que tempranamente esa devoción bolivariana, todavía vivo Bolívar, obviamente, ¿sí?, va a ser de inmediato incorporada en estas regiones que no tenían para nada ese término de ser ecuatorianos, ni mucho menos, ni colombianos todavía, ¿no? Entonces, yo pude analizar cómo en los festejos de 1822, por la recepción, por ejemplo, a Bolívar para noviembre, se van a hacer, pues, arcos triunfales, banquetes opíparos y un paseo, lo que es muy curioso, un paseo, estaba o no presente Bolívar en Quito o en Guayaquil, se va a pasear su retrato por las plazas públicas y por la sala capitular del Cabildo, ¿sí? Y va a tener eso, y que el busto incluso comienza a ser incorporado en estos símbolos de poder, como en las oficinas estatales, que empiezan desde 1822, todavía en vida Bolívar, ¿no? Y que obviamente Sucre también, que el culto a Sucre va a estar sumido al culto a su busto. Bolívar va a incorporar incluso en el imaginario hispanoamericano una entrada triunfal, que lo va a hacer en Bogotá, lo va a hacer en Quito, en Guayaquil, etcétera, ¿no? Y esta entrada triunfal era percibida por los que iban a ser ciudadanos, o ya se les tomaba en cuenta como ciudadanos, va a ser percibida como que Bolívar es un nuevo monarca. Yo en una parte de una investigación que hice tituló a Bolívar como el nuevo monarca, porque justamente ese ritual de la fiesta barroca que existía previamente va a ser camuflada en la fiesta revolucionaria y en la fiesta del neoclásico, ¿sí? Y que simplemente va a trasladar, va a transponerse esos rituales que se hacían en las fiestas barrocas, que se ponía el retrato del monarca y el pendón real en la plaza mayor, y se hacía una procesión alrededor de ella y un paseo en las plazas principales de las ciudades y de las villas. Se le llama un nuevo monarca, ¿no? Ajá. Ahora Bolívar va a reemplazar a ese ritual, y los súbditos, que ahora ya eran tempranamente ciudadanos, van justamente a festejar de esa forma. ¿Por qué? Porque veían a un sujeto político, porque veían a un Bolívar en caballo, a un sujeto de carne y hueso. Antes era figuradamente, porque ningún monarca estuvo en la época virreinal en América, ¿no? Pero el retrato se lo festejaba. Entonces Bolívar tiene ese reemplazo temprano e inmediato, que Bolívar, incluso yo he evidenciado que en el Cabildo de Quito se obligaba a pagar con los mayordomos de cuentas y otros sujetos, se obligaba a los funcionarios del Cabildo a costear, por ejemplo, los banquetes de recepción a Bolívar, a costear los bustos y toda esa algarabía iconográfica que temprano se va a incorporar, ¿no? La escuela de Salas, que los van a retratar durante todo el siglo XIX. Y para, cerrando con esta cuestión que es muy importante y que me apasiona, yo he contabilizado, Arrocha, un investigador venezolano, para 1942 detectó en la exposición iconográfica sobre Simón Bolívar el 28 de octubre como agasajo de su santo, ¿sí? En 1942 se hace en el Paraninfo de la Universidad Central una exposición ecuatoriana de todos los objetos de culto de Bolívar, que estuvo más o menos un mes esa exposición, y lo va a contabilizar como 102 objetos de culto, entre ellos sobre todo pinturas, óleos, pinturas, también sellos, etcétera, ¿no? Entonces eso nos da cuenta de que temprano se incorpora en el imaginario ecuatoriano una devoción cívica, una religión patriótica a Bolívar, ¿sí? Y que continúa hasta la actualidad. Yo me atrevería a afirmar quizás que el Ecuador es el segundo país después de Venezuela con más o mayor grado simbólico de culto bolivariano. Bueno, en ese sentido, ¿cómo te explicas, por ejemplo, el caso colombiano? El culto a Bolívar lo encuentra uno desde la élite bogotana, élite política y económica tradicional, de familias de larga
dato, ¿no? ¿Cómo te explicas que al mismo tiempo hay ese culto a Bolívar, parte del sector, pero también las FARC tienen como culto a Bolívar? Y este tema de cómo mencionabas el reemplazo de un monarca por un caudillo militar, en este caso Bolívar, creo que lleva a reflexionar mucho lo que decía sabiamente Gaetano Mosca, o sea, lo moderno en política, la república y las formas modernas de política no sustituyen a lo tradicional. Es decir, no lo desplaza, sino simplemente que lo incorpora de otras maneras. Es así de simple. Y la fiesta tiene mucho que ver. La fiesta tiene mucho, y no solo la fiesta. Las propias, los franceses cuando hacen la revolución, se van contra un espíritu clave del antiguo régimen, que era la idea de Dios. Se rebelan contra Dios, se rebelan contra la iglesia en la Revolución Francesa. Pero ¿a quién alaban, a quién erigen como nuevo Dios? Al monumento de la diosa de la razón. No es una forma nueva de culto. Lo mismo hacen los bolcheviques cuando tiran abajo las imágenes de culto del ortodoxo cristiano. ¿Pero a quién reemplazan? Reemplazan el culto por el cadáver embalsamado de Lenin. Entonces, hay este reemplazo de los héroes, de estos que hacen las grandes revoluciones, pero es una nueva forma, paradójicamente, de volver al viejo culto que era muy típico del antiguo régimen. Es el concepto de sacralización de lo secular que maneja también el IADE de forma brillante, ¿no? Exacto. En que esos ritos sagrados están en ámbitos incluso ateos, ¿no? Que se sigue esa comunicación. Lo moderno no mata lo tradicional, simplemente lo reviste en nueva forma. Exacto. Hablando un poco más de símbolos, vamos a hablar de dos grupos ideológicamente antagónicos en el Ecuador. Por un lado, los hispanistas, mientras que por otro, y más numeroso, los hispanofóbicos. Este enfrentamiento puede desembocar en una pugna ideológica y en hechos de violencia graves, cuyos signos ya hemos visto los atentados, por ejemplo, a la figura de Isabel la Católica, cada octubre. Estamos contigo, señor. Es muy interesante la pregunta porque nos hace ver sobre todo el acervo mental de la ciudadanía, no diría yo del Ecuador, sino que está sectorizado, y quizás Quito es el lugar más apropiado para referirse a estos grupos, ¿no? Como escuchábamos en una ocasión a un gran historiador ecuatoriano, pues justamente Quito y las celebraciones de Quito en torno al 6 de diciembre van a construirse desde el hispanismo, como un proyecto, yo diría, quiteño, ¿no? Que van a relacionarse eso al hispanismo, justamente con estos festejos y estas cuestiones. Entonces, desde ahí nacería una corriente fuerte, desde el siglo anterior, hispanista, en la ciudad de Quito, ¿sí? Y que hasta ahora existe, no tan fuerte como antes, obviamente, pero esa es una cara de la moneda en cuanto a esta cuestión, que viene a ser un proyecto político, ideológico de algún sector, ¿sí? Y a la historia no se lo mide desde la ideología que tú tengas, sino desde la mayor objetividad posible que tú pongas en práctica en tu investigación. La otra cara de la moneda de los grupos hispanistas es los grupos que contradicen todo o que niegan todo lo hispano, como tú decías en el término hispanofóbicos, ¿sí? Yo diría que también es otro sector ideológico, ¿sí? Y que desde una bandera ideológica, pues, hacen algún reclamo, en este caso, representado en la destrucción o iconoclastía de monumentos y de símbolos, ¿no? Que no voy a juzgar si es que está bien o está mal, simplemente es un proceso ideológico que se está dando desde una vertiente. Entonces, estos dos grupos, que lastimosamente este fenómeno se logra ver en los momentos cruciales o las fechas como el 6 de diciembre o en otras, ¿no? Yo supe del caso incluso que esta cuestión de derribar los monumentos se ha ampliado no solo a los tradicionales conquistadores, sino que en el caso de Pasto, algún momento hubo en que el monumento de Nariño también se vio vandalizado, ¿no? Yo creo que eso de vandalizar los monumentos viene a ser más bien, viene a decirnos lo que está pasando en la realidad política actual de una nación, ¿no? Es como si
todas las injusticias y todas las carencias y los momentos de crisis de una sociedad en particular, va a tender a protestar inconscientemente mediante ese acto, ¿no? Por eso no le podemos juzgar si está bien o está mal, ¿sí? Esa iconoclastía, esa cuestión no es un fenómeno reciente, ha existido en toda la vida este tema de irse contra un símbolo, contra un monumento. Entonces, estos dos grupos que existen, que van desde una bandera ideológica, yo pensaría que tenemos que verle desde ese punto, ¿no? Desde ese punto. Y si es que nosotros nos atreveríamos a investigar la historia, no tenemos que tener ninguna de estas dos precedentes, yo diría. Y también lo que sería ridículo, por ejemplo, un odio insensato o un imaginario negativo hacia el Perú, por el simple hecho de que tuvimos una guerra con el Perú. Yo creo que eso ahora pensar sería muy desastroso, ¿sí? Lo mismo con España, tener una idea, pues, de que los actuales españoles son los conquistadores, ¿no? Entonces, ese problema también se da por esas terminologías que tenemos en ese acervo mental. El hecho de decir o declarar nos conquistaron tiende, pues, a valorar con nuestro sistema de valores actuales al pasado, de lo cual no es objetivo. Y estaría dejando a un lado una gran relación internacional entre los países latinoamericanos e iberoamericanos, ¿no? Que no negamos los procesos conflictivos que existió, como todo proceso de conquista cruel en la humanidad, pero no vamos a valorar eso, ni tampoco vamos a desprestigiar o vamos a atacar a una nación actual, ¿no? Pretendiendo quizás inculcar desde el colegio que la España actual es la España de hace 500 años, ¿no? Eso es realmente una desfachatez desde ese punto y que tiene mucho que ver un nacionalismo. Y de ahí viene ese conflicto también de cuánta ideología se involucra desde uno u otro sector en los colegios. Si es hispanista, si es hispanofóbica o de qué intereses viene. Lo cual es muy susceptible porque nos hace ver una radiografía de lo que pasa en los estudiantes de secundarios en este caso. Yo diría que son terribles, absurdas, tontas, ignorantes manipulaciones e irresponsables. Manipulaciones de los hechos históricos con fines ideológicos de un lado y del otro lado. Entonces, ¿ustedes creen que, dado que este sentido de ecuatorianidad, esta identidad nacional está siendo cuestionada, pueden prevalecer las identidades regionales y localistas? Sí, puede desembocar en una destrucción de la identidad del Estado-Nación ante la efervescencia de nuevas élites terratenientes o territoriales, como dejó muy en claro la última enseñanza lúdica del paro nacional. Sí, yo diría que realmente lo nacional siempre va a tener, lo nacional y el Estado, sobre todo, va a tener siempre interpelaciones, resistencias, sobre todo de lo local. No nos olvidemos que la construcción del Estado desde el advenimiento de la era moderna significa un paulatino proceso de expropiación y de acumulación de poder, de monopolización del poder de la violencia y de expropiación de poderes jurídicos, políticos, de poderes jurisdiccionales y de poderes del monopolio de la violencia sobre los territorios y sobre las localidades. En consecuencia, estas localidades siempre van a resistir de una u otra manera a lo nacional. Por eso, otro gran variable, otro gran debate, otro gran tema fundamental que ha atravesado la historia de nuestros países ha sido justamente la relación, y cuando digo nuestros países también incluye la península ibérica, es la relación entre lo local, lo que antiguamente eran los viejos reinos o ciudades o corporaciones, con esta idea de nación moderna. ¿Cómo van a redefinir el pacto de convivencia? ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué condiciones jurídicas? ¿Bajo qué distribución de poder económico? ¿Bajo qué potestades, hoy se dirán en términos más técnicos, bajo qué competencias o qué roles asumirían cada una de estas localidades con lo nacional? En su momento fue el federalismo su gran debate, pero claro, efectivamente yo creo que en nuestros estados nacionales y efectivamente con el paro último que vivimos, creo que se manifestó realmente una interpelación brutal y durísima a la idea de autoridad del Estado Central Nacional Republicano por parte, no de un movimiento social, porque creo que es muy pobre decir que la CONAIE es un movimiento social. Yo creo que aquí hubo por detrás efectivamente una idea de
restaurar una especie de poder o de contrapoder, porque había control del territorio, había control de violencia, había uso de recursos simbólicos, materiales, que escaparon al control de la fuerza pública. Entonces aquí hablamos efectivamente ya de una fuerza que de una u otra manera interpeló al Estado. Es una fuerza que, bueno, si no es un movimiento solo, podemos definir quizá como un Estado paralelo. Aquí vienen las preguntas. ¿Qué fue entonces lo que interpeló al Estado? Un Estado paralelo, fuerzas informales, caciques locales, familias locales indígenas muy poderosas, con fuertes poderes de control de territorio y de recursos en la Amazonía. Bueno, definir aquello es objeto de otro debate, pero sin lugar a dudas el Estado Nacional y más de nuestros países siempre van a ser objeto de interpelaciones, de acosos, van a ser objeto de constante impugnación, en este caso, como dije, de los pueblos indígenas. Bueno, los antiguos países que fueron parte de la órbita, y comparo yo de la antigua Yugoslavia, por ejemplo. O sea, ¿en qué acabó eso? En una eclosión brutal de nacionalismos, de pueblos, de localidades que se rebelaron a esta idea de una nación que quiso en su momento formar Tito. ¿En qué acabaron los antiguos países que fueron parte de lo que fue la gran comunidad manejada por el Imperio Turco Otomano? ¿Qué pasa con todos esos países? Bueno, eclosionaron en constantes guerras y pugnas, en interpelaciones. Recordemos la guerra de Líbano del año 82. Fue justamente la eclosión, en este caso, de religiones, de pueblos, de identidades étnico-regionales, con sus respectivas religiones, que interpelaron justamente esta idea de lo nacional, esta idea de lo nacional, que se construye de manera muy ficticia después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el caso de los países del cercano oriente, con la que es el Imperio Turco Otomano. Creo que nuestra experiencia iberoamericana merecería un ejercicio muy interesante de comparación con los países que fueron parte de la órbita o del eje del viejo Imperio Otomano, porque son países que han estado atravesados por autoritarismos como fórmulas de responder justamente o de aplastar a estas reivindicaciones locales, a esta diversidad y heterogeneidad de pueblos, a esta dispersión étnico-regional que ha sido constantemente un factor de impugnación a lo nacional. Aunque paradójicamente en sus repertorios, en sus discursos, estos actores que resisten al Estado, a veces lo hacen en nombre del Estado mismo. Volviendo al Ecuador, en el caso del paro que tuvimos en junio, veíamos banderas del Ecuador, aunque las prácticas prácticamente ponían de rodillas al Estado, pero se usaba la bandera del Ecuador. Entonces, ¿qué hay de por medio aquí? Y otro elemento interesante, ¿en qué lugar se llevan a cabo las negociaciones? En una iglesia que representa el culto nacional, la consagración al Ecuador, al Sagrado Corazón de Jesús, y la idea esta de que la religión es el último y el fundamental aspecto que permite que el débil pacto que da vida a la sociedad civil ecuatoriana, a la frágil sociedad civil ecuatoriana, no se venga abajo. Ese símbolo de cohesión, ¿cuál fue? Justamente la iglesia, fue la religión católica y fue la imagen del cuadro del Corazón de Jesús que estaba en las negociaciones entre el gobierno y CONAIE en ese paro. Entonces, vuelvo y repito, lo moderno no elimina lo tradicional, simplemente lo reemplaza. ¿Por qué la religión? Se supone una república moderna, formada en buena medida por una élite intelectual y ideológica masónica. ¿Por qué en estos momentos de grave crisis tiene que la iglesia hacer el que justamente salve al país de esta idea de una disolución nacional? Me dices. Sí, yo no quisiera adelantarme con criterios o argumentos en relación al proceso de manifestación o paro que hubo últimamente, porque quizás necesitaríamos una maduración de tiempo para dar una afirmación más objetiva. Sin embargo, yo diría que está muy endeble lo ecuatoriano y el sentimiento. Y que al estudiar yo el siglo XIX evidencié que la primera forma identitaria que va a tener la naciente república va a ser colombiana, ¿sí? Cuando se disgrega lo que se conoce como la República Colombiana, el proyecto de nación estatal y político de Juan José Flores era justamente el federalismo. Y desde el federalismo había un fuerte adoctrinamiento visual hacia el bolivarianismo temprano que se va a ejercer. Entonces lo ecuatoriano va a nacer desde lo colombiano. Por eso es que en el escudo, en uno de los primeros escudos ecuatorianos, en las monedas,
se evidencia el Ecuador en Colombia. Eso cambia abismalmente con Vicente Roquefort, ¿sí? En el cual se niega a un bolivarianismo y se transmite otros idearios de nación. En segundo lugar, cuando esta joven y frágil naciente Ecuador camina en sus primeras décadas hacia 1860, viene un sinnúmero, bueno, no sinnúmero, sino un buen número, más bien dicho, de viajeros europeos. Ahí tenemos a Ernest Chatton, tenemos a Wynter, tenemos a Colbert, tenemos algunos de estos viajeros que venían de Alemania, Inglaterra y Francia especialmente. Y ellos van a crear al ecuatoriano desde un imaginario europeo. Van a crear al ecuatoriano incluso racializando de acuerdo al color, de acuerdo a imaginarios naturalistas propios de la época y deterministas como el olor, ¿sí? Eso es lo que estoy trabajando actualmente sobre los imaginarios acerca del ecuatoriano, pero podría adelantarme con eso, ¿no? Que va a ser una construcción de varias aristas, tanto desde afuera, ¿sí? Como desde un proyecto estatal, federalista, y ahora sería actualmente de ver justamente de qué proyecto estamos hablando, con lo que Julio también se refería, de que esta cuestión de lo moderno, que toma evidencias y rasgos del antiguo régimen, es muy interesante lo que pasa en la iglesia y cómo todavía ese poder simbólico persiste, ¿sí? Como decía Julio. Pero yo creo que es un debate y también una deuda investigativa que tenemos a futuro, que nos plantea más preguntas que respuestas. Bueno, sino así para ir cerrando ya esta tertulia, que ha sido un espacio muy agradable, muy interesante, para despejar dudas. Quisiera mencionar una frase del historiador francés René Girard, autor del afamado libro La violencia y lo sagrado. Girard aseguraba que cada generación tiene su nueva horda de iconoclastas, que se enorgullecen de ser los únicos revolucionarios auténticos, pero todos se imitan los unos a los otros. Sin más, les agradecemos por estar con nosotros. Esperamos tener nuevos espacios. Estimados Elías, Julio y Santiago, queremos agradecerles su excelente aporte en este conversatorio tan dinámico e interesante que hemos presenciado desde la virtualidad. A nombre de quienes conformamos la Sección Nacional del Ecuador, nos sumamos a las felicitaciones del público y agradecemos tanto al moderador como a los dos expositores por esta valiosa participación. De igual manera, agradecerle a la Comisión de Historia de la Sección Nacional por presentarnos esta interesante actividad de difusión del conocimiento histórico. Me permito también recordarle al público que la grabación de este webinar estará disponible en YouTube y Facebook para visualizarlo nuevamente. Antes de despedirnos, no sé si quieren comentarnos alguna cosa más, indicarle algo al público. No sé si hay preguntas o comentarios del público. No, más bien hay solo saludos y felicitaciones. Sí, pero no sé si ustedes quieren decirle algo al público respecto al tema que han expuesto el día de hoy. Se ha discutido temas muy interesantes, preguntas muy interesantes. Antes de despedirse, ¿quisieran decirle algo al público? Si no, ya cerraríamos el espacio. Bueno, yo simplemente le diría que piense y analice lo que ve, lo que observa, desde su propia perspectiva y no desde la perspectiva que le digan otros. Nada más. Muchas gracias. Me sumo a ese juicio, justamente invocando a un gran pensador, donde decía, donde todos piensan igual, pues nadie piensa. Muchísimas gracias, Santiago. Pues bueno, agradecerles entonces nuevamente y agradecerle al público que nos ha acompañado el día de hoy. Les invitamos a suscribirse al boletín de noticias para enterarse de esta y otras actividades que estamos realizando durante este año. Nuestra página web es www.ipgh.gov.es. Pedimos a los asistentes, por favor, encender sus cámaras. Vamos a realizar una captura de pantalla de este conversatorio.
Continúan las felicitaciones por parte del público. Tania Martínez dice, el conocimiento impartido es muy agradable, muchas gracias. Germán Molina indica, gracias, felicitaciones a los organizadores. Mariela Vizcaíno dice, felicitaciones, estuvo muy interesante. Por acá también tenemos un comentario del doctor Jorge Moreno que dice, felicitaciones a los organizadores y participantes de este conversatorio. Es una iniciativa de reflexión oportuna sobre la importancia de promover nuevas alternativas de investigación y difusión dentro de la historiografía nacional. ¿Listos? Por favor, si terminamos de encender nuestras cámaras para hacer la captura de pantalla. Parece que el público no se anima a encender sus cámaras. Ahí va. Muchas gracias, estimado Germán, por encender su cámara. Listos. Entonces, a la cuenta de 3 vamos a hacer la captura de pantalla. 1, 2, 3. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y felicitaciones a este valioso equipo del conversatorio. Gracias. Un gusto. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias.